Muy bien, como todo este mercado, una vez que ya uno ha hablado de la oferta, tiene que inmediatamente pasar a hablar de la demanda. Entonces, vamos a hablar de la demanda de dinero. Una connotación importante es que la demanda de dinero no es una variable estadística tradicional como las que conocemos. Usted no consigue una estadística de la demanda de dinero. Dice, oye, voy a buscar la demanda de dinero mensual del año 2000 hasta el año 2023. No, eso no existe. Existen las cifras de la oferta de dinero, es decir, de la liquidez monetaria. Y es realmente porque la demanda de dinero es una función y va a depender de las necesidades de la gente de dinero, es decir, de cuánto sea el ingreso en un determinado momento y cuánto sea la tasa de interés. Entonces, los economistas lo que hacemos es a través de modelos econométricos estimar cuánto es la demanda de dinero en un periodo determinado, o sea, darle valores a esa función. Pero eso siempre va a ser una estimación, siempre va a depender de cuán tan sensible sea la demanda de dinero a la tasa de interés o al Producto Interno Bruto, de manera que siempre, siendo una variable tan vital, ¿verdad? No hay manera de establecer en un momento determinado, oye, cuánto es la demanda total que suman las empresas, el gobierno y los hogares. ¿Okay? Entonces, otra connotación importante es que una cosa es la demanda de dinero nominal y la otra es la demanda de dinero real. Entonces, empecemos por aquí abajo. Las personas deciden cuánto dinero demandarán para hacer transacciones y cuánto dinero conservarán como activo financiero. La decisión depende en buena medida del costo de oportunidad que implica tener dinero en efectivo con respecto a tenerlo invertido en bonos o acciones. Mientras mayor sea la tasa de interés, más costoso es mantener el dinero en efectivo o en depósitos transferibles. En definitiva, entonces, la demanda de dinero está en estos dos grandes bloques de activos. O el dinero, que recuerden que incluye el efectivo y los depósitos, o el resto de los activos financieros, que para simplificar los llamamos bonos. ¿Okay? Entonces, la demanda de dinero aquí también va a definir, cuando se define cuánto es la demanda de dinero, pues también se ha definido cuánto es la demanda en otros activos financieros. Pero todo esto es un enfoque muy teórico. Entonces, en principio, de manera nominal, la demanda de dinero es el número dado de unidades de dinero que hace el público para hacer sus gastos en bienes y servicios. Es decir, la cantidad de dinero que usted necesita semanalmente, quincenalmente, diariamente, para poder hacer sus transacciones. Otra distinta es la demanda real del dinero. La demanda real del dinero está expresada en términos de las unidades de bienes que se puede adquirir con el dinero. Es decir, dividimos la cantidad de dinero entre el IPC y obtenemos la demanda de dinero en términos reales. Es muy fácil, cuando hay inflación, entender a qué nos referimos. Fíjense, por ejemplo, ustedes tienen una determinada cesta de consumo que incluye queso, incluye harina pan, incluye lo que pagan de alquiler y tal y qué sé yo, y eso son 4.000 bolívares. Si todas esas cosas suben de precio, ustedes tienen que al mes siguiente necesitar, en vez de 4.000 unidades, 5.000 unidades de dinero, porque resulta que le subió el precio del queso, subió el precio de la harina. Entonces, nominalmente ustedes están demandando más dinero. Pero eso significa que están comprando más bienes y servicios, que están necesitando, que sí, que están adquiriendo más bienes y servicios. No. En términos reales, ustedes siguen comprando la cantidad de queso, la cantidad siguen pagando su servicio y todas sus cosas, y lo que han requerido es más unidades monetarias para ese
dinero, ¿ok? Eso es la demanda nominal. Entonces, cuando hablamos de la demanda real, ¿de qué hablamos? De efectivamente cuántos productos puedo comprar yo con el dinero que tengo, ¿sí? No, si yo en un momento determinado hay una mayor producción de bienes y servicios porque las personas están adquiriendo más bienes y servicios, está ocurriendo un aumento de la demanda, de la demanda real de dinero. Entonces, la conexión directa macroeconómica es entre la demanda agregada y la demanda real de dinero. ¿Okay? Por supuesto, a nivel del mercado, nosotros vamos a tener la demanda nominal de dinero porque usted necesita el dinero, bien sea porque lo quiera tener depositado en los bancos, ¿verdad? O quiera tenerlo en activo financiero o quiera tenerlo en activo fijo. Entonces usted va manejándose en toda esa esfera y de alguna manera tiene un portafolio mínimo. La mayoría de las personas tristemente tenemos nuestro portafolio básicamente concentrado en el mercado del dinero y algunos activos financieros como las divisas, pero hay obviamente personas que tienen un portafolio mucho más grande donde tienen acciones o tienen bonos y todo el tiempo, dependiendo de la tasa de interés, se mueven entre el mercado de dinero y el mercado de bonos. Ojo que eso me interesa, son dos mercados distintos. El mercado de dinero es solamente las necesidades de dinero para hacer transacciones y se circunscriben al dinero que está de alguna manera materializado en efectivo o depósitos en el sistema bancario. ¿Okay? Entonces, como les decía, la demanda de dinero es una función. Es una función que depende del ingreso y de la tasa de interés. ¿Cómo es la relación de la demanda de dinero con la tasa de interés? Pues es una relación inversa. A mayor tasa de interés, usted decide demandar menos dinero. A menor tasa de interés, pues usted no tiene problema en tener el dinero en efectivo o depositado en los bancos, porque el costo de oportunidad aquí es bajo. En cambio, en la medida que esto va aumentando, pues entonces si usted se va al mercado de bonos o a otro mercado, va a tener una mayor rentabilidad, ¿ok? Esa es la relación de la demanda de dinero con la tasa de interés. Y la relación de la demanda de dinero con el Producto Interno Bruto es que, o con el ingreso, es que mientras haya mayor producción de bienes y servicios en términos reales, pues entonces usted necesita demandar más dinero para poder hacer esas transacciones. Es lo que les acabo de decir la segunda parte de que la demanda de dinero tiene una estrecha relación con el Producto Interno Bruto. ¿Okay? Aquí la tenemos aquí como una función. Vamos a ver aquí. Como ven, entonces ve la demanda de dinero en términos de reales la conocemos con la letra L o la conocemos como MD entre P y cuando la ven así solita como D, como MD o, o en la curva de demanda, generalmente si no tiene estas especificaciones es porque está el mercado en términos nominales como está aquí, ¿sí? Como lo vimos al principio. Está la demanda de dinero, está en términos nominales y se supone que entonces la tasa de interés se fija con donde se cruzan o intersectan la curva de demanda de dinero con la curva de oferta de dinero. Y entonces decimos que en el mercado de dinero viene determinado por el deseo del público de tener dinero y por la política monetaria del Banco Central. La interdependencia entre ambas curvas determina el tipo de interés de equilibrio y es muy importante porque la tasa de interés constituye la bisagra entre el mercado monetario, que es este, y el mercado de bienes y servicios. Entonces, hablemos de los tipos de interés. Recuerden, los tipos de interés tienen una connotación que es la prima o dinero que se recibe por un dinero prestado o prima o dinero que se paga por un dinero
que ha sido solicitado o pedido para hacer una inversión. ¿Okay? Esa es una connotación que tiene la tasa de interés y por eso es que hay tasa de interés pasiva y tasa de interés activa. Pero desde el punto de vista macroeconómico, la tasa de interés se encuentra entre las variables macroeconómicas más importantes, ya que son los precios que relacionan el presente con el futuro. Es decir, usted va a tomar decisiones de cuánto va a dejar de consumir hoy para consumir después, dependiendo de ese precio, porque si ese precio es atractivo, usted está dispuesto a sacrificar consumo de hoy para ahorrarlo y pospone ese consumo para periodos siguientes. La tasa de interés también existe, la tasa de interés nominal, que obviamente se determina en el mercado nominal, y es el precio pagado o recibido por un capital al final de un periodo y también el precio del dinero. Luego tenemos la tasa de interés real. La tasa de interés real, siempre que hablemos de precios relativos, estamos hablando de un precio en proporción de algo. En este caso, la tasa de interés real a la tasa de interés nominal le restamos la tasa de inflación, ¿ok? Precisamente para saber el precio relativo del dinero, el cuánto se puede, cuál es la capacidad de compra que se tiene en un momento determinado. ¿Okay? Entonces, una cosa muy importante es que se resalta el hecho de que la tasa de interés nominal es la que toman en cuenta los inversionistas y los demandantes de dinero y eso va a depender, o sea, al final la tasa de interés nominal va a depender de las expectativas de inflación que tiene la gente y de la tasa de interés real. De alguna manera, la tasa de interés real se fija entre las transacciones que hacen los que ofertan fondo y los que demandan fondo, ahí toman sus decisiones y dependiendo de esos dos elementos se obtiene la tasa de interés nominal. Uno está acostumbrado a pensar en la tasa de interés como una variable que impone el Banco Central. Ojo, no suele ser así. Puede ocurrir que el Banco Central imponga la tasa de interés, pero cuando impone la tasa de interés, hace como con cualquier otro mercado. Lo que está haciendo es generar un control de precios que no permite a los agentes económicos tomar las decisiones acertadas. En cambio, distinto es que los bancos centrales tengan un objetivo de tasa de interés y en función de eso utilicen sus instrumentos de política. Ahí lo que están haciendo es intervenir en el mercado, ¿verdad? Como un oferente para tratar de lograr o que suba la tasa de interés o que baje la tasa de interés y obviamente la demanda de dinero se va a responder a ese cambio en la cantidad de dinero y se va a llegar a esa tasa de interés objetivo del Banco Central. Pero como todo precio, se los he dicho desde que vimos macroeconomía, como todo precio, es importante que no haya un control directo de ese precio. Por ejemplo, ¿qué debería estar pasando siempre en un país cuando hay una sensación en el mercado cambiario de inestabilidad y la tasa de cambio empieza a subir? Debería permitirse que suba la tasa de interés porque esa es la forma de proteger el valor del dinero interno. Entonces, si los bancos hacen como en Venezuela, que el Banco Central mantiene inamovible la tasa de interés, pues obviamente la tasa de inflación, que es grandísima, termina generando tasas de interés reales negativas y termina haciendo que se distorsione la posibilidad de que se genere ahorro y que con ese ahorro se genere inversión. Porque, por ejemplo, en Venezuela para el Banco Central ha sido sumamente fácil mantener a raya y bien bajita la tasa de interés y manejar las expectativas sobre el tipo de cambio por otro lado, porque la principal fuente de inversión de la economía es el ahorro nacional que proviene de las actividades petroleras. ¿Okay? Entonces, generalmente en la economía venezolana, además
hay poca inversión porque no hay confianza en la economía y entonces generalmente el ahorro es mucho mayor que la inversión y entonces financia la poca inversión que hay y el resto termina siendo compra de activos financieros en el resto del mundo, lo que se llama fuga de capital. Pero en una economía que no funcione así, con esos controles, hay que dejar que la tasa de interés pueda fluir libremente, ¿ok? Para que se pueda generar eso, para que pueda cumplir su rol de guiar las decisiones de inversionistas y de ahorristas o de prestatarios y prestamistas y se pueda trabajar en ese mercado con tranquilidad, ¿ok? Entonces, bueno, como última acotación les dejo aquí con respecto a la tasa de interés, cómo se obtiene la tasa de interés. En el corto plazo, la tasa de interés nominal se obtiene en el mercado de dinero, en el punto donde la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero. En el mercado de fondos se logra el equilibrio con esa tasa de interés mediante la igualdad ahorro-inversión, pensándose siempre en un macromercado imaginario de alguna manera, porque no hay una forma que totalicemos todos los prestamistas y todos los prestatarios y lo pongamos en una sola gráfica, de manera que sea una de las gráficas más teóricas que podemos manejar nosotros los economistas. El Banco Central mueve la cantidad de dinero de acuerdo a un objetivo de tasa de interés. Puede ocurrir en algunos países en un momento dado que el Banco Central fije directamente el tipo de interés, como pasa con todo precio de la economía, imponer un nivel de tasa de interés distorsiona las decisiones de ahorro e inversión y termina limitando el crecimiento económico. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es todo lo que tiene que ver con las tres variables fundamentales de oferta de dinero, demanda de dinero y tasa de interés y con el mercado de dinero. Luego tenemos ahora la ecuación cuantitativa del dinero, que al final es la teoría cuantitativa del dinero y que lo que hace es visualizar cuál es la relación entre el mercado de dinero y el mercado de bienes y servicios. ¿A través de qué indicadores? Por el lado del mercado de bienes y servicios a través del PIB nominal. Cuando vimos el PIB nominal, dijimos que es una relación de precio por cantidad. Y ahora en el mercado de dinero hemos utilizado todo este tiempo para ver la variable M, que es la cantidad de dinero. Cuando se hace la ecuación cuantitativa del dinero, se incorpora una variable más que es la velocidad del dinero y que no tiene absolutamente nada que ver con el multiplicador monetario. ¿Qué es la velocidad del dinero? La velocidad del dinero es las veces que rota dentro de la economía una unidad monetaria para adquirir bienes y servicios. Como les explicaba al principio, no es que un determinado billete se cambia por un kilo de queso, sino que el dinero circula en la economía de manera tal que al final del día fue posible hacer todas las transacciones que están incluidas en el PIB que se ha generado en un periodo determinado y lo que ha ocurrido es que esta masa monetaria ha cambiado varias veces de mano y ha permitido hacer esta transacción. Entonces, más allá de la complejidad que puede tener la teoría cuantitativa del dinero, desde el punto de vista macroeconómico, lo que interesa es que se entienda que esta ecuación permite explicar la relación estrecha que hay entre la cantidad de dinero y los precios, ¿ok? Todo para poder establecer esas relaciones, obviamente hay que establecer algunos supuestos. Entonces, veamos componente por componente. M por B es M, la cantidad de dinero, B, la velocidad del dinero. Aquí tenemos este monto y este monto es exactamente igual al monto que está de este lado. Este monto está compuesto por los precios y las cantidades de bienes producidos en la economía. De manera que si la masa monetaria es 500, tiene que haber una equivalencia aquí con el PIB nominal. ¿Cómo sería en una relación, una forma importante de ver esta ecuación? Bueno, como que esta es una ecuación
que permite despejar de aquí los precios, de manera de poder decir que los precios van a ser igual a la, ¿cómo se llama? Cantidad de dinero dividida entre el PIB real. El PIB real, ¿cómo se obtiene? El PIB real se obtiene de las decisiones de las empresas de producir bienes y servicios. ¿Ok? El precio es la valoración que se hace de todos esos bienes y servicios, de manera que depende de cuál ha sido la circulación que ha tenido el dinero. Es decir, lo vamos a ver más sencillo aquí. Si nosotros asumimos que la velocidad del dinero es constante en el tiempo, si nosotros asumimos que el PIB real, es decir, la producción de bienes y servicios en términos reales, un indicador de bienes y servicios, es una decisión autónoma de las empresas, nosotros podemos establecer una relación estrecha entre el cambio de los precios, que es la inflación, y el cambio en la cantidad de dinero, que es la política monetaria del Banco Central. ¿Qué queremos decir entonces? Que el Banco Central es quien, por un lado, determina los precios. Determina los precios porque todo va a depender, ¿verdad? Determina los precios porque todo va a depender de la cantidad de dinero, dado que la velocidad del dinero suele ser constante en el corto plazo y el PIB lo establecen las empresas. Y también el Banco Central define la inflación. ¿Por qué define la inflación? Porque los cambios en los precios están directamente relacionados con los cambios en la cantidad de dinero. Y la forma de verlo en ecuaciones es que hago las diferenciales o las variaciones, la diferencia de precio la sustituyo por este coeficiente pi que está aquí, que es simplemente una letrica con la que identificamos la inflación, ¿ok? Y del lado derecho de la igualdad, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la cantidad, el movimiento de cantidad de dinero. Si yo asumo que el dinero va a rotar siempre de la misma manera, es decir, que si el dinero rota 5 veces para poder obtener el PIB y eso no cambia, pues entonces eso va a tener el valor de 0 y obviamente, como estoy haciéndolo en términos de diferencia, el ingreso pasa aquí con signo negativo. Y entonces, al final, ¿qué es lo que me interesa que ustedes entiendan? Planteada la ecuación de esta forma, el crecimiento de la oferta monetaria determina la tasa de inflación descontado del efecto del crecimiento de la economía. Por consiguiente, la teoría cuantitativa del dinero establece que el Banco Central, que controla la oferta monetaria, tiene control último de la tasa de inflación. Es decir, todo crecimiento de la cantidad de dinero que no sea compensado por un aumento de la producción de bienes y servicios se va a ver reflejado en una mayor inflación. Por eso es que es gravísimo que el Banco Central financie los déficits fiscales, porque cuando él se pone a aumentar la cantidad de dinero desconectando la relación de la cantidad de dinero con la producción de bienes y servicios, todo eso se va vía inflación. Por eso es que una moneda pierde valor real con el paso del tiempo, sí, solo si el Banco Central imprime una cantidad de dinero cada vez mayor y que no esté acompañada del crecimiento de la producción de bienes y servicios. ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Sí? O sea, es importante eso, no sentirse intimidado por la ecuación. La ecuación lo que permite es decir que si esto crece 5 y esto crece 5, no hay crecimiento de los precios porque efectivamente se está guardando la relación entre el crecimiento del dinero, es decir, esa responsabilidad del Banco Central de crear de aumentar ese flujo de dinero porque está aumentando el flujo de bienes y servicios
Y por el contrario, si eso no se mantiene cuidado con eso, pues entonces se genera inflación. ¿Qué es lo que suele hacer un banco central responsable? Suele crear una expectativa o una programación de cuánto más o menos puede ser el crecimiento económico en un determinado año, dependiendo de cuáles sean las expectativas de crecimiento, cómo esté funcionando todo, y además cuál es su objetivo de inflación, que su objetivo de inflación es 2-3%. Entonces lo que hace es que en función de su objetivo de inflación y de crecimiento económico, él va generando que la cantidad de dinero tenga una trayectoria o un crecimiento relativamente constante a lo largo del año para alcanzar ese objetivo de crecimiento económico y ese objetivo de crecimiento de inflación. Porque, ojo, no es que el objetivo va a ser que la inflación sea cero, ¿no? Es importante que haya un crecimiento muy moderado de la inflación, porque eso es lo que permite que del lado de la oferta haya de alguna manera un crecimiento del salario nominal, haya una reducción del salario real y eso estimule la producción de bienes y servicios. Lo que para nada es deseable es que ese crecimiento sea muy elevado. ¿Okay? Lo que sigue en la presentación es recordar entonces los conceptos de los activos financieros. El primer activo que aparece aquí es un activo de reserva, que es el oro certificado. Están los derechos especiales de giro, que también es un instrumento financiero creado por el Fondo Monetario Internacional, dependiendo de los aportes de los países al Fondo Monetario. También está la posición de reserva. Luego están las divisas. Siempre le vamos a decir divisas a monedas diferentes a la de curso legal que posee un país. Por ejemplo, el dólar en Estados Unidos no es una divisa, es la moneda de ese país. En Estados Unidos una divisa es el euro, el yen, la libra esterlina. ¿Okay? En el caso de Venezuela, si como la moneda nacional del Bolívar, se supone que todas las demás son divisas, más allá de que tengan la posibilidad de circular legalmente. ¿Okay? Luego van a estar la figura de los depósitos. Los depósitos siempre van a ser esas cuentas bancarias sobre las cuales los depositantes pueden girar. Antes era con los cheques, ¿verdad? Pero ahora básicamente es con tarjeta de débito y mientras más se acelera la tecnología, pues cada vez lo podemos hacer a través de pago móvil, a través de transferencias electrónicas que las podemos hacer desde el teléfono. O sea, es muy fácil mover nuestras cuentas de depósito en la actualidad. ¿Ok? Luego hay un activo financiero que son las acciones, lo que llamábamos título de participación, y lo llamamos título de participación porque es un activo financiero emitido por una empresa y que le permite al tenedor de la empresa el derecho a una parte de las utilidades. También tenemos los bonos. ¿Qué son los bonos? Un título o valor con plazo determinado emitido por un gobierno o empresa que otorga a su poseedor el derecho de percibir los intereses, una renta fija, así como el reembolso del capital al final del periodo. Es decir, los bonos de PDVSA 2025 sería un bono que emitió PDVSA y que entonces se compromete año tras año, desde el periodo que lo emite hasta el final del periodo, a pagar una prima, ¿ok? Y al final del periodo, la última persona que tenga el bono, porque lo importante es que como esos bonos no tienen titularidad, hay un mercado secundario donde esos bonos están cambiando todo el tiempo de manos. ¿Cuál es la referencia ahí con los bonos? Bueno, los bonos tienen una cosa que se llama precio o valor presente, que es cuánto vale el bono el día de hoy, dependiendo de cuáles son las expectativas que se tiene sobre el deudor del bono, cuál es el riesgo que se percibe sobre ese bono. Ojo, no confundir el precio del bono o valor presente con la tasa de interés. Si un bono se fija, por ejemplo, en $2,000, en ese bono está contenido, uno, el valor presente del bono en un momento determinado y la tasa de interés. Ambos valores van a compensarse unos con otros.
Si resulta que ese bono tiene un valor presente muy bajo, pues obviamente tiene que estar generando una tasa de interés alta para que sea atractivo. Si tiene un valor presente muy alto, la tasa de interés suele ser bajita. La tasa de interés también entonces va a estar condicionada por lo que ocurra tanto en el mercado del dinero como en el mercado de bonos, de manera que suele también alterar el valor presente del bono. Pero el bono tiene un valor facial, que es el fijo. El bono es un papelito que dice emitido por 1.000 euros, y el portador de ese bono al final del periodo de vigencia de ese bono tiene el derecho a recibir esos 1.000 euros. ¿Qué ha pasado en el interín? Que puede haber personas que lo hayan comprado en 500 y después lo hayan vendido en 600 y ganaron 100, que hayan personas que lo hayan vendido en 200, pero entonces la rentabilidad que han conseguido en los años siguientes es alta. Es decir, es un mercado bastante lucrativo, ¿ok? Las letras del tesoro también son bonos, pero básicamente estos son emitidos por los gobiernos y emitidos a descuento. Es decir, hay bonos que no son de rentabilidad fija, hay bonos que son de rentabilidad variable, es decir, cambia la tasa de interés, y hay bonos que se venden es con descuento. No es que tienen una prima adicional, sino que se pueden vender al 80% de su valor, al 70% de su valor, al 30% de su valor, y obviamente la ganancia va a estar entre la diferencia del momento que usted lo obtiene y cuánto es la tasa de descuento que finalmente queda al final del periodo, porque repito, al final de los 6 meses, al tenedor que tenga el bono se le va a dar el valor facial de ese bono, lo va a poder cambiar por el total de ese bono. Luego están los créditos, que ya los créditos sí son uninominales, es decir, ya es cuando dos personas se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y se establece un contrato donde el acreedor le presta el dinero al deudor y el deudor se compromete a devolvérselo al final del periodo, y obviamente le va a dar una prima adicional, que es la tasa de interés. También están las cuentas por cobrar, que son esos créditos comerciales que le otorgan las empresas a sus clientes, ¿verdad? Para poder obtener, para que sea fácil colocar las mercancías. Recuerden que hay empresas que venden cantidades importantes de un producto y bueno, lo hacen contra cuentas por cobrar. Esos van a ser los créditos, y obviamente del lado de los pasivos lo que va a estar es la deuda o compromiso que asuma en este lado es el deudor y de este lado es el acreedor. Entonces, si es un crédito es porque este es el que está prestando el dinero; si es un préstamo es porque este es el que está asumiendo la obligación o la deuda. ¿Okay? Como le digo, siempre va a haber un prestamista y un prestatario. ¿Okay? Entonces, bueno, lo vamos a dejar por aquí hasta esta semana. Espero de verdad que este tema les resulte muy interesante y que además despierte su curiosidad por entender cómo funcionan los mercados de valores. Las grandes bolsas de valores del mundo son la bolsa de Nueva York. Se ven todos los días el resultado del Dow Jones, que es un indicador que permite saber si se están cotizando las acciones con mayor precio o con menor precio. Todos esos mercados, lo importante es que recogen las expectativas de los agentes económicos sobre el funcionamiento de la economía. Si tienen expectativas positivas, esos indicadores cierran en alza. Si tienen expectativas negativas, esos indicadores cierran en pérdida. Puede ocurrir que si son acciones, alguna empresa empieza a tener algunos problemas, y entonces eso inmediatamente se ve reflejado en el precio de sus acciones. ¿Okay? Entonces, bueno, me despido, un verdadero placer.